Amén. Tomen asiento, por favor, Iglesia del Señor. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da de poder oír palabra de Dios. Amén. Hermanos, amados en el Señor, como una pequeña introducción a esta palabra, quiero decirle a la Iglesia, aunque la gran mayoría lo sabe, que nosotros somos un pueblo especial. Somos el único pueblo sobre la tierra que es el pueblo de Dios. Y al ser un pueblo de Dios, hermanos en el Señor, nos identificamos, me refiero a la iglesia, nos identificamos con Israel. Amén. Israel, hermanos en el Señor, es un pueblo que Dios formó y usó para que de los lomos de un hombre llamado Abraham, de ahí comenzó y salió el pueblo de Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías que se formará una nación en un día. Y todo el mundo decía que es imposible que una nación se forme en un día. Sin embargo, hermanos, en mayo del 1948, 14 de mayo del 1948, se formó una nación. Y esa nación se llama Israel. Amén. Y decimos, cierto, que Israel lo formó Dios. Creó este pueblo para su gloria. Y nosotros, la iglesia del Señor, ocupa un lugar muy especial. Porque la iglesia del Señor, conforme dice la palabra de Dios, amén, no está formada por judíos ni griegos, ni por mujeres ni hombres, ¿cierto? Me refiero a que no están identificados, sino que todos somos uno en el bautismo del Señor Jesús. Amén. Y lo vamos a leer, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, en el libro de Gálatas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Dice en el nombre del Señor Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Amén. Y el verso 28 dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por tanto, la iglesia, hermano, es algo especial. La iglesia a la cual usted pertenece y yo pertenezco, que somos todos nacidos de agua y del Espíritu, que somos todos hijos de Cristo, porque estamos vestidos de Cristo. Amén. La iglesia del Señor, aleluya, es el resultado de una marcha del Israel antiguo, de la nación de Israel. Primera de Corintios capítulo 10 nos dice que todo lo que ocurrió a Israel en el desierto, ¿cierto?, cuando caminaron sus 40 años, todo aquello, hermanos míos, se hizo para enseñanza nuestra, para que la iglesia aprendiera, no cometiera los mismos errores que cometieron ellos. Hermanos en el Señor, por cuanto la iglesia, amén, es pueblo de Dios, porque Romanos nos habla, aleluya, y nos dice, ahora entiendo los que tienen tablet y esas cosas, ¿no es cierto? Nos dice, hermano, que nosotros, la iglesia, fue injertada en el árbol de Israel. Amén. En Israel. ¿Qué es lo que es ser injertado en Israel? Significa que estamos introducidos en el pueblo de Israel, hermanos míos. Por tanto, tenemos, gloria sea el nombre del Señor, tenemos el alimento que Dios alimenta a Israel. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Dice que si alguna de las ramas fueron quebradas, hablando de Israel, y tú, se refiere a la iglesia, a los gentiles, nosotros los que no somos israelitas en la carne, y tú, siendo acebuche, dice, la otra versión dice olivo silvestre,
Amén. Siéndose buche, ha sido ingerido, injertado en lugar de ellos. ¿De cuál? De la rama que se quebró. Amén. Ha sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Al ser participante de la raíz nosotros, la iglesia, somos participantes de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Esas son las raíces de Israel. Amén. Somos hechos participantes de esa grosura. Esa grosura significa el alimento, la palabra de Dios. Por tanto, la iglesia en estos momentos, hermanos míos, es el genuino pueblo de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Y este pueblo de Dios, aleluya, ha sido fundamentado, ¿cierto? Ha sido levantado teniendo el fundamento de apóstoles y profetas. Y el fundamento de los apóstoles es el Nuevo Testamento y los profetas el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo del Antiguo y del Nuevo Testamento Jesucristo mismo. Por tanto, hermanos, en este lugar se encuentran los genuinos hijos de Dios. Y a través de las pantallas que nos están siguiendo de varias partes con la ayuda del Señor. Ahora, hermanos míos, cuando dice la palabra de Dios que somos sustentados de las raíces, ¿cierto?, de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto?, nos sustentan los mandamientos, nos sustentan la palabra de Dios, los preceptos de Dios. Y dice la palabra del Señor, hablando Moisés a Israel, el líder de Israel, le dice, oye Israel. Amén. No le está diciendo, oye tú, no. Oye, que oiga. Amén. Oye Israel. Dice, Jehová tu Dios. ¿Cierto? Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el principio nosotros, hermano, al menos yo, hermano, del año 78 para adelante, fui enseñado que el primer mandamiento era este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Pero nosotros sabíamos hasta ahí nomás. ¿Cierto? No sabíamos más. Sabíamos que el Señor era uno y peleábamos porque el Señor era uno, ¿cierto? Y muchos hombres, muchas mujeres, muchos predicadores en aquel tiempo, yo le hablo cuando la iglesia estaba en el esplendor acá en Chile, ¿cierto? Hablábamos con los hermanos de tradición y nuestro placer era despedazarlo con la espada, hacer los picadillos. ¿Y para qué le decían los testigos de Jehová? Los perseguíamos para hacerlos tirar, en vez de perseguirlos para ganarlos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque teníamos en el corazón que Dios era uno y no son tres, y aquí. No. Porque el primer mandamiento seguía. Dice, llamarás a Jehová tu Dios. Amén. Aleluya. De todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Si nosotros hubiésemos aprendido de un principio, y hermano, ese es mi deseo como pastor de este lugar, ¿cierto? Y de ustedes por misericordia, que aprendamos bien el primer mandamiento. No es solamente oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, sino que es completo. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Amarás al Señor, porque si nosotros aprendemos a amar al Señor, aleluya, el amor de Dios va a estar en nosotros. Amén. Sí, Señor. Si aprendemos que este es un mandamiento, se evitarían muchos problemas en la iglesia. Amén. Muchos problemas, porque por amor a Dios, usted, aleluya, por tener el perfecto amor de Dios, que es la caridad, usted no va a dañar a su hermano. Amén. Usted no va a dañar a su prójimo. Amén. Porque a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mayores mandamientos, dice el Señor. Amén. Ahora, hermanos en el Señor, la iglesia tiene que aprender. ¿Cierto? La iglesia tiene que aprender. Lo que está escrito no está escrito solamente para leerlo, sino que está escrito para hacerlo.
Toda la palabra de Dios está escrita para que nosotros practiquemos lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque si nosotros hablamos y no hacemos, sabe que el Señor nos da un título, y el título que nos da el Señor es fariseos. Porque el Señor dice que los fariseos dicen y no hacen. Enseñan, pero ellos no hacen lo que enseñan. Entonces la iglesia no puede ser así. La iglesia tiene que ser como Jesús. ¿Cuántos creen que tiene que ser como Jesús? Amén. Hay que ser como Él. Amén. Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Amén. Hay que seguir las pisadas del Señor. Amén. Como Jesús. ¿Qué hizo Jesús, hermanos, en el Señor? Dice Hechos 1:1 que Jesús primero comenzó a hacer y después enseñó. ¿Me entiende usted? Entonces jamás un predicador, jamás una hermana, jamás un hermano va a llamar la atención a otro siendo que él no ha hecho nada de eso. Y siempre los que no hacen nada son los que más critican y los que más se enojan, pero están contra la palabra de Dios. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si nosotros amáramos al Señor nuestro Dios, no habrían divisiones en la iglesia. Y no hablo solamente de la iglesia de Puerto Montt, hablo de la iglesia del Señor a través universalmente. ¿Se da cuenta que siempre hay divisiones? Y la división no es del diablo. Perdón, no es de Dios, es del diablo. Perdón, a menos mal que se quedaron callados. A la hora que piensen amén, lo vamos todos para abajo. ¿Cierto? La división no es de Dios. Porque Dios junta, une, no divide. La división es del diablo. Por eso cuando hay mente por ahí, no, ya me voy. Oye, para un poquito. Esto no es de Dios. Si tú te vas porque el obispo está muy gordo, permíteme decirme que en 2 semanas yo adelgazo con tal que tú no te vayas. ¿Sí o no? Es un ejemplo, ¿ya? Si tú te vas porque los músicos tocan muy fuerte, yo ordeno que todo el tiempo tengan un nivel, no, pero que tú no te vayas. O sea, hacemos lo imposible para que no se vayan, para que permanezcan unidos. Porque el que quiere dividir no es Dios. Por eso tenemos que aprender, y amarás al Señor tu Dios. Ya al aprender a amar al Señor nuestro Dios, aprendemos a amar la palabra. Porque el Señor es la palabra. Hermanos, amemos al Señor, amémoslo así. ¿Por qué? Porque su vida va a cambiar. Vive Dios que va a cambiar. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Hubo un rey llamado Josías, que ese rey comenzó a gobernar a los 18 años. Imagínense, 18 años, un rey de Israel. Qué diferentes son las cosas de Dios a las cosas del mundo, ¿ah? En el nombre de Jesús. Y en Segunda de Reyes, capítulo 23, versos 24 y 25, nos dice que este rey, hermanos en el Señor, amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, más que ningún otro rey que hubo antes que él y después de él. Fue un rey que amó a Dios por todo, sobre todas las cosas. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús, el verso 23, a los 18 años del rey Josías, fue hecha aquella Pascua y Jehová en Jerusalén. Amén. Y dice, y asimismo barrió Josías los pitones, adivinos, los terafeos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir la palabra de la ley. Amén. Y estaban inscritas en el libro de los sacerdotes. Milquías había hallado en casa de Jehová. Y dice el 25, no hubo tal rey antes de él que se convirtiere a Jehová de todo su corazón y de toda su alma. Amén. Y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Cuando Josías amaba a Dios,
se convirtió al Señor de todo su corazón. Hermano, mire, yo quiero que tomemos un poquito, pensemos en esto. Cuando el hombre, la mujer se convierte a Dios de todo su corazón, y escúcheme lo que le voy a decir, no peca. Porque todos los que hemos pecado más de alguna vez es porque estamos apartados de Dios. Pero el que ama a Dios con todo, mire, ¿sabe? Yo a mi esposa la amo mucho. Llevamos 54 años casados, no, 53 años casados, y uno de pololeo son 54. Y en estos 54 años nunca lo hemos apartado. ¿Y sabe por qué? Porque nos amamos. ¿Se da cuenta? Porque nos amamos. Porque si no nos amáramos, cada uno va a su lado. Ya empiezan los problemas, no soportan los problemas y se separan. Porque no hay ¿qué cosa? Amor. El amor es la clave de todo. ¿Cierto? Josías amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. ¿Y sabe lo que hizo? Aleluya. Bueno, esta es otra prédica, pero la vamos a hacer aquí, ¿cierto? Barrió los pitones, barrió los adivinos, barrió los idólatras. Permita el Señor que aquí se levanten varones que tomen la escoba y empiecen a barrer, aleluya, los odios, la envidia, empiecen a echar fuera las mentiras, los chismes, empiecen a echar fuera todo aquello, las malcrianzas, barriendo para afuera. Pero eso lo hace el que tiene amor a Dios y respeto por su palabra. ¿Se da cuenta usted? Josías era así, amaba al Señor. Por eso que el Señor dice, oye Israel, oye, escucha. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ya este único Señor verdadero, ¿cierto? Como dice San Juan capítulo 17, empero esta es la verdad, que te conozcan, el único Dios verdadero. Amén. Amén. La pregunta es, hermanos, ¿cuántos conocen a Dios acá? ¿Me entiende? ¿Cuántos conocemos a Dios? Hoy día estamos viviendo los tiempos postreros. Esta fecha estamos viviendo el final de todo. Como se ha dicho ya por el Espíritu, esta generación será la que verá el arrebato de Dios. Y como viene el fin, cuesta más caminar. Porque se pone el camino difícil. Pero hay alguien que dijo, estaré contigo hasta el fin del mundo. Y se llama Jesús. Y nosotros no tenemos que soltarnos de Jesús. Y como es un día difícil, las aflicciones vienen a todos nosotros. La hermana Sabina recién pedía la oración por su nieta Belén. Yo voy a orar por Belén. ¿Cierto? Y por todos aquellos que me piden que ore, yo oro por ellos. Y Dios obra. Amén. Ahora, ¿qué pasa con la hermana Sabina? Ella está afligida. Y yo converso siempre, casi siempre, hace rato que no conversamos, casi siempre con la sierva, ¿cierto? Y siempre afligida porque una nieta enferma, porque un nieto enfermo, porque esto y lo otro, ¿cierto? O afligido por la hermana tanto y el hermano tanto, porque hay aflicciones. ¿Y para qué son las aflicciones, siervo de Dios? A ver, ¿quién me puede decir para qué son las aflicciones? Para que nos acerquemos al Señor. Para que clamemos al Señor. Yo conozco muchos hermanos, ¿cierto? Que cuando están bien no se presentan por la iglesia. Y a veces escriben y critican, de lo que están escribiendo critican las cosas. Y no llegan a la iglesia. Muchos. Pero cuando tienen una aflicción, llegan a pedirle al Señor, po. Y piden por todas partes que oremos porque el Señor necesita esto. Cuando el Señor obra, no aparecen más de nuevo. Entonces, hermano, no toda la iglesia, pero hay muchos de nosotros que no están caminando bien, porque no han comprendido. No hemos comprendido que Dios es parte de nuestra vida. No han comprendido desde que tú te levantas, desde que abres los ojos, desde que pusiste la tetera con agua para tomar desayuno y te diste cuenta que no había pan, te diste cuenta que no había para hacer almuerzo, Dios está contigo. En todo, cuando estás arreglando tu casa, cuando estás trabajando, estás ordenando, Dios está contigo. Yo quiero que usted entienda esto, Dios está con nosotros. Dios no te va a dejar desamparado. En este momento mi hermano Juan está enfermo, la casita está con frío. Él siempre ha sufrido el frío. Yo me acuerdo cuando teníamos la iglesia chiquitita,
El rincón era su parte preferida, porque estaba la cocina ahí. Amén. Hermanos en el Señor, los enfermos nos afligen, pero es porque Dios está con nosotros, para que clamemos. Si la iglesia, aleluya, si la iglesia es el ejemplo de Israel, amén, hermanos, Israel tuvo que ser afligido para clamar. Faraón le subió la ración de ladrillo que tenían que hacer y los latiguió y los forzó y los maltrató. Y ahí ellos suspiraron. Así dice Éxodo capítulo 2. Y el suspiro de ellos subió a Dios y Dios se acordó de ellos y los libertó. ¿Cierto? Entonces ahora la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Está con Dios. Está con Dios. Hoy día, en estos tiempos, estamos pasando aflicciones económicas. Amén. Pero fíjese usted que esa aflicción económica siempre el Señor lo saca adelante. Siempre lo saca adelante. De una o de otra manera, Dios intercede. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. No vemos la mano de Dios. No vemos cómo se mueve el Señor, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y este Señor, que es uno, hermanos míos, te manda que estas palabras estén sobre tu corazón. ¿Por qué, hermano, la palabra tiene que estar en nosotros? ¿Por qué? Porque en cada instante de la vida la palabra tiene que salir de nosotros. Oiga, si todo lo que está escrito no está escrito en vano. Sí pasa que muchos de nosotros somos malos para leer la Escritura. Y también somos menos malos por orar. Damos gracias al Señor que Dios nos da comida, si no nos daríamos todo el día. Gracias al Señor por esta comidita. ¿Cierto? Pero la palabra de Dios dice en Josué capítulo 1, verso 8, el libro de esta ley, esta palabra, nunca se apartará de tu boca. Amén. ¿Usted sabe lo que es nunca? Nunca. ¿Sabes qué más? Nunca más te voy a hablar y no te hablo más. Nunca. Pues bien, la palabra de Dios nunca se apartará de tu boca. Siempre estará. Para que medites en ella. ¿Para qué? Para que pienses. Para que pienses. Hermano, si nuestra vida está llena de Dios, hermano. Llena de Dios. En todo momento usted piensa y eso es de Dios. ¿Me entiende? Nunca se apartará de tu boca para que pienses en ella, ¿cierto? De día y de noche. Y hagas, luego dice, hagas. No solamente piense, no ser fariseo. Lo leyó, lo aprendió y lo hizo. Para que hagas todo lo que en ella está escrito. Todo. Si ve a tu hermano necesitado, tiéndele la mano. No le digas, no te preocupes, voy a orar por ti. Tiéndele la mano. Porque Dios pone en el corazón cuando tú tienes que tender la mano. Pero para que sientas lo que pone el Señor en tu corazón, tiene que estar en Él. Tú en Él y Él en ti. De esa manera. Ahora, hermanos en el Señor. Aleluya. Dice, y las repetirás a tus hijos. Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, los que llevamos este evangelio, nosotros los padres, estos mismos padres que los niños saludan con tanto amor, que nos gozamos, yo estoy al borde de la lágrima, a mí me cuesta llorar, ¿cierto? Al borde de la lágrima, ¿cierto? Aleluya. Nosotros tenemos un deber. Un deber. ¿Sabe qué deber tenemos? No solamente comprarle zapatos. Porque eso tenemos que hacerlo. Es obligación. El deber nuestro es instruirlos. Hablarles de la palabra del Señor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios. Me acordé de hermano Oscar que cuando al chiquitito, oye Israel, levantaba el dedito al tiro, no sabía ni hablar, pero levantaba el dedito que el Señor era uno. ¿Cierto? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, mire, son palabras de mandamiento. Amén. Y luego dice la palabra de Dios, estas palabras que yo te mando hoy, gloria al Señor, estarán, amén, estarán sobre tu corazón. ¿Por qué el Señor habla que estas palabras tienen que estar en el corazón? Porque el mismo Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
Hermanos en el Señor, yo sé que aquí hay muchos y muchas, ¿cierto? Hay muchos y muchas que más de alguna vez le han dicho, tú eres diferente. ¿Qué te pasa? Tú no eres igual, ¿cierto? O, por Dios, que está buen mozo. No, el Señor. No es usted, es la gracia de Dios en usted. Y cuando reconozcamos y confesemos eso, Dios se va a glorificar. Dios se va a agradar en el nombre de Jesús. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuántas veces nos han dicho que tú hablas diferente? Empiece a hablar como está escrito y va a ver usted como el Señor va a empezar a abrir puertas. En el nombre de Jesús. Luego dice, aleluya, y las repetirás a tus hijos. ¿Se da cuenta? Hablarle a los hijos. No solamente la mamá, también el papá. ¿Cierto? Está bien que la palabra de Dios diga el Proverbio 31, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Amén. Está bien que al joven Timoteo, entre la abuela y la mamá, Loida y Eunice, le hicieron un tremendo siervo por la fe de ellas. Pero dice la palabra que nosotros teníamos que hablarle a los hijos, enseñarles. ¿Cuántos de nosotros se proponen en su corazón enseñarle a los hijos? ¿Cierto? ¿Cuántos lo están haciendo en estos momentos? Y si no lo está haciendo, Dios le dice en esta hora que tiene que hacerlo. Por ser parte del cuerpo de Dios. Hermanos en el Señor, todo lo que hagamos acá, ¿cierto? Somos siervos inútiles. ¿Y sabe por qué? Porque lo que teníamos que hacer, eso estamos haciendo. No hay nada que tengamos una fuerza, nada. Todo lo que hagamos acá trae doble premio en los cielos. ¿Sabía usted que cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, según 2 Corintios capítulo 5 y verso 10, cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo, vamos a ser puestos en balanza? ¿Y qué balanza? Buena obra, mala obra. Buena acción, mala acción. Y esa la balanza no son las romanas de acá, sino que son esas balanzas de la justicia. Y todas estas cosas que hagamos, hermanos míos, de enseñar a los niños que está en la palabra, como decía un hombre de Dios, está en la palabra, es de Dios, ¿cierto? Si está en la palabra, yo quiero decirle que usted está juntando sobre usted, aleluya, tesoro en los cielos. Amén. Crea esto. Si usted no lo cree, no está bien. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Y la repetirás a tus hijos. Ya hablarás de ella estando en tu casa. ¿Se da cuenta? El común de la gente, hermano, se acuerda el día domingo nomás con la iglesia que hay que ir a la iglesia, se nombra la iglesia, pero la semana no se nombra la iglesia. No se nombra una enseñanza. Se habla de cualquier cosa menos de la iglesia. Menos de un día decirle, repetir a los hijos lo que usted aprendió en la palabra. Y la repetirás a tus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando los hijos, hermanos míos, nos llevan palabra de Dios, se ponen atrevidos, ¿cierto? Se ponen desobedientes y algunos se ponen medio lisos, ¿cierto? Es palabra acá del sur. Ahora, hermanos en el Señor, ¿y qué tenemos en contra de eso? Tenemos, hermanos míos, que el enemigo de nuestra alma, ¿cierto? Empieza a trabajar los niños. Todos sabemos, hermanos míos, en esta hora, la condición con que vive nuestra querida patria. Yo soy muy patriota, entre paréntesis, ¿eh? Por si acaso. Nuestra querida nación. Todos sabemos el peligro que está corriendo. La enseñanza. Los colegios, los que están enseñando, hay colegios que han enseñado pura cosa del diablo nomás. Y eso viene de gobierno, o sea, viene con autoridad. Y contrarrestar todo aquello, toda esa enseñanza de los egipcios, Israel tiene que enseñar en sus casas a los suyos. Amén. Enseñarles, hablarles. Aleluya, contrarrestar. Eso hace el pueblo de Dios. Amén. Y el pueblo de Dios es bendecido. Amén. Usted es bendecido, hermana. Amén. El pueblo de Dios es bendecido. Amén. Hay más bendecidos, gloria al Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Luego dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes.
Y estas palabras, hermanos, son mandamientos. La iglesia tiene que acostumbrarse a hacer esto. Hágalo, hágalo. Yo quiero decirle que la palabra nunca vuelve vacía. La palabra siempre trae fruto, fruto. Tarde o temprano, el Señor responde la oración. ¿Sabía usted eso, no? En el nombre de Jesús. Y dice, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos amados, la palabra de Dios. Amén. Hoy día yo oraba en la mañana y decía, le decía al Señor, como es ahora a las 5 más o menos, ya me puse a ver, y le decía que ¿por qué Deuteronomio y por qué no Marcos? ¿Ya? Y resulta que la pregunta es lesa para uno, la quise yo. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, amén, son los 5 primeros libros de la Biblia. Y esto se llama enseñanza, ¿cierto? Esto se llama el libro maestro que Dios dejó a su pueblo. Amén. Se llama Devarim, ¿cierto? Que significa palabra, cosas y leyes. Por eso que los judíos no andan leyendo Oseas ni Salmos, no, ellos leen la Torá. Y la Torá son los 5 primeros libros, donde está la enseñanza, ¿cierto? Donde está el reforzamiento, donde un judío va a ser judío hasta el que se muera, ¿me entiende? En cuanto a la enseñanza, nosotros también tenemos que enseñar a nuestros nietos, a nuestros hijos, ¿cierto? La palabra del Señor. Mire, la palabra de Dios nos habla y nos dice el Señor, amén, en el nombre del Señor Jesús, amén. En Deuteronomio, ¿cierto? 11, Deuteronomio, seguimos con Deuteronomio, 11, once 21, amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, amén, para que sean aumentados vuestros días. Miren lo que dice el Señor, para que sean aumentados vuestros días. Amén. Y los días de vuestros hijos. Oiga, los hijos interesan mucho. Recién decíamos lo que Jacob le dice a Saúl, ¿cierto? Son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Gloria al Señor. Aleluya. Y los días de vuestros hijos. Amén. Y dice, sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que les había de dar, como los días, amén, de los cielos sobre la tierra. Amén. Los días de vuestros hijos, hermanos en el Señor. Mire, y sigue hablando la palabra de Dios y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella al andar por el camino, ¿cierto? Al acostarte y al levantarte, ¿cierto? Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Gloria a Dios. Hermano, ¿sabe usted que el alma hay que salvarla? Si no, nuestra carrera sería vana. Salva tu alma con diligencia. Estoy leyendo Deuteronomio 4, 9. Amén. Dice, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Hermanos en el Señor, doy gracias al Señor porque me permitió conocerlo.
Y cuando hablo de conocer a Dios, hablo de creer desde los huesos para arriba en mi Señor. Porque mis hijos, mis 4 hijos, 3 hijas y un hijo, todos sirven al Señor. Por ahí andaba más o menos entonces. Y porque los hijos de mis hijos también sirven al Señor. Por tanto, esta palabra que nos va a juzgar, esta palabra que nos va a condenar y los va a salvar, hasta aquí voy bien con la palabra. Entonces, si esto que dijimos, los hijos de los hijos, mira a los hijos de tus hijos, mira a tus hijos, míralos. Ahora, este es tiempo de hablarle, este es tiempo de conversarle, aunque de repente no agarren, que tienen otra onda, no importa, pero háblele. La palabra es como espada de doble filo. La palabra y penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra entra, la palabra no vuelve vacía, porque la palabra es Dios. Aleluya. Y dice Jeremías 23, ¿no es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra? A veces los hijos son duros, no quieren nada, ¿cierto? Bueno, pero háblale. La palabra no vuelve vacía. Y después vendrán los hijos de tus hijos. Y tu gozo, ¿sabe cuándo va a ser? Cuando leas la palabra. Cuando leas lo que está mandando la palabra. Esta palabra, hermano, nosotros oímos la palabra. Aleluya, esta palabra nos bendice en el nombre del Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 8, aleluya, nos habla la palabra de Dios, hermano, en el Señor. Bendito sea el Señor, que no encontré los otros lentes con aumento, así que Dios me está ayudando aquí. Amén. En el nombre de Jesús. Capítulo 8, verso 18, nos dice la palabra de Dios. Antes, amén, en el nombre de Jesús, antes acuérdate del Señor, tu Dios. Mire, ¿qué quiere decir que acuérdate del Señor, tu Dios? Que cuando tengas problemas y no tengas problemas, acuérdate del Señor, tu Dios. No te olvides del Señor, tu Dios. ¿Y sabe por qué? Mire lo que dice. Antes acuérdate del Señor, tu Dios. Si usted gusta, lo busca en su escritura y es importante que lo vea. 8, 18, Deuteronomio. Porque Él, escúcheme, el Señor te da el poder para hacer riquezas. ¡Wow! Gloria al Señor. Cuando esto lo vean grabado, el obispo está predicando plata. No. Estoy predicando palabra de Dios. El Señor te da poder para hacer riquezas. Aleluya. Me voy a parar un poquito aquí. O me paro más acá. No. Me voy a tener un poquito aquí de lo que estamos hablando. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pasa nomás, chiquito. ¿Cuántos hermanos en el Señor en este lugar saben que no hay judío pobre? ¿Se han dado cuenta que no hay israelitas pobres? Porque guardan la palabra. No te vaya a caer, por favor. Oye, chicos, ahí, acá está la otra silla, mira. Perdón. No hay judío pobre. A todos los judíos Dios les da dinero y les enseña. Y esto lo dice el principio de la sabiduría. Él te da el poder para hacer riquezas. Así lo dice, bien clarito. Si lo podéis buscar, lo que tenía ahí. Gloria a Dios, bien, Patito. Bien. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Si nosotros hacemos los mandamientos, jamás, escúcheme, vamos a pasar aflicciones de dinero. Dios te va a sustentar. Y no lo dice el obispo René, lo dice la palabra de Dios. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Proverbios 10:22 nos ha hablado lo que siempre cuando oramos, ¿cierto? Lo decimos en el nombre del Señor Jesús. Proverbios 10:22 en el nombre del Señor Jesús. Y dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Amén. Si tú crees en el Señor y creas su palabra, Dios la va a cumplir. Amén. Ahora, miremos una cosa en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. La bendición de Dios es para la iglesia. Es para los hijos de Dios, los que guardan su palabra y los que se portan bien delante del Señor. Recuerde que el Señor, hoy día es el día del papá, ¿no es cierto? Recuerde que el Señor es nuestro Padre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Dios es el que enriquece, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza a ella. El Señor es el que te da el poder, el don para hacer riquezas. Pero el Señor te pide una cosa, que tu corazón no se infatúe, no se infatúe. Siga así, como es. Se lo digo gracias al Señor porque yo lo hice. Yo no soy rico, hermano, pero no me falta. Y para ayudar a mi hermano, Dios me da. Y para ayudar a cualquier, Dios me da. ¿Me entiende? Y vivo tranquilo, como dice la palabra de Dios. La estoy buscando, ¿cierto? La anoté y no veo bien dónde anoté, pero la palabra de Dios nos habla en Deuteronomio. Amén. Le digo al tiro. Capítulo 11, a ver, 11... No, 28, capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, nos dice la palabra, y esta palabra es para nosotros. Amén, para nosotros. 28, ahí está, gracias mi Señor. 12, dice, y abrirte a el Señor. No, mira, vamos a ver arriba porque es toda bendición este capítulo, 28. Amén. Dice, confirmarte el Señor por pueblo suyo santo. ¿Cuándo el Señor nos confirma, hermano? Cuando somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Estamos sellados y confirmados. Amén. Estoy leyendo el 28, 9. ¿28, 9? Amén, sí, porque ahí no veo ninguna. Ahí veo otra. Confirmarte al Señor por pueblo suyo santo, como te ha jurado. ¿Cuándo juró el Señor cuando te dijo no te dejaré? ¿Cierto? Ni desampararé. Gracias, gloria al Señor. ¿Cierto? Como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos. Cuando guardes los mandamientos. Amén. De Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Sigue para abajo. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti y te temerán. ¿Qué estáis leyendo, hijo mío, el 28? Ya. Y sigue para abajo, el 11. Amén. Y te hará Jehová sobreabundar. Es palabra de Dios. Sobreabundar en bienes. Gloria a Dios. Yo le quiero decir que cuando llegamos a Futrono, hermanos en el Señor, habían hermanos, muchos hermanos que no tenían dónde vivir. Un día un hermano invitó a almorzar a su casita, recién convertido a la iglesia, ¿cierto?
y vivía en una pieza de madera, de palitos, tablas así, y no tenía techo, tenía un nylon de esos gruesos salmón arriba. Y ahí vivía el hombre. Y fue la primera vez que comí pollo con un pañito, porque nos sentamos en una mesita, la hermana trajo una alita de pollo, y las puso ahí asaditas, y puso un paño arriba de la mesa. Y no había servicio. ¿Y para qué era el paño? Para limpiarse las manitos, porque el pollito se comía con la mano. Y lo más lindo de todo eso fue cuando dimos gracias al Señor. Y hoy me encontré anteayer con el varón, cierto, Rafael Arteaga se llama, me gritaba, pastores, pastores, y de repente miré del otro lado de la calle a saludarme. Me dijo, estoy bien, me dijo, estoy bien. Mi hija tiene una panadería, me dijo, tengo la casa en el Castaño, y acá abajo tengo otra casa más, me dijo. Y no tenía dónde, porque era pobre. Era pobre. ¿Y quién lo prosperó? El Señor. ¿Qué buena nueva se le puede dar a un pobre, hermanos? Que va a dejar de ser pobre. Amén. Y dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Tanto que de repente hablan, no, mire, el pastor tiene auto. ¿Y quién te da el auto? ¿Se da cuenta? Cuando el diablo quiere atacar, te quiere atacar tu diezmo. Y sí, porque hay diezmo y los pastores se compran autos con tus diezmos y viven así. El diablo ataca. Usted dígale, bueno, mi pastor no vive así, pues ya ahora es obispo más encima. Y no vive así, pues. Pero soy feliz. Amén. Vienes y en el fruto de tu vientre, ¿cierto? Y en el fruto de tu bestia, miren, los bienes sobreabundarán en bienes, en el fruto de tu vientre, va a tener los hijos que quiera tener, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Sigue, Patito, por favor. Abrirte a Jehová su buen depósito, aleluya, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, gloria al nombre del Señor, y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás prestado. ¿Les parece? Mire, conversaba con mi esposa el otro día porque conversamos harto con el asunto que no viajo mucho para acá. Aprovechamos a conversar. Y nos acordamos, hermano, cuando muchas veces no tuvimos para hacer o comprar cualquier cosa, o nos faltaba. O cuando trabajábamos en kiosquito de la escuela y con la plata que ganábamos en la escuela, ¿cierto? Después pagábamos esto y faltaba para lo otro y de repente me llegaba un diezmo, gloria a Dios, y cubríamos lo otro. Y me angustié, no me angustié, me dio no sé qué me dio, pero me aguanté las lágrimas, porque nos acordamos cómo en ese tiempo y cómo el Señor nos ha prosperado. Como el Señor nos ha quitado esas aflicciones, ¿cierto? Mire, y dice, y prestará a mucha gente, y tú no tomarás en prestado. ¿Usted cree que Dios puede hacer eso? ¿Lo cree más o menos, no así, ¿no es cierto? ¿Usted cree que Dios puede hacer eso? Amén. Sí, eso, amén. Dígalo con confianza. Yo creo que Dios lo va a hacer. Sigue, hijo amado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. El Señor te va a sacar adelante. En tu trabajo te van a tener buena, va a ser el mejor trabajador. Va a ser el mejor vecino, la mejor vecina del lugar donde vives. Nunca va a andar atrás, porque el Señor te puso por delante. Porque es su pueblo, porque somos pueblo suyo. Aleluya. Y dice, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Todo eso para arriba va a ser posible cuando usted cumpla la palabra del Señor. Sigue, hijo. No te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy. No te apartes. Hazla. No te apartes de estas palabras, ni a diestra ni a siniestra, para ir en tras de dioses ajenos para servirle. ¿Cierto? No te apartes del Señor. Él es tu confianza.
Cuando sabemos que el Señor está con nosotros, hermanos míos, no nos afligimos más de lo que debe ser. Porque Dios no pone más cargas de las que usted puede llevar. Cuando comencé a venir a Puerto Montt, hermanos en el Señor, ¿ya? Cuando comencé a venir a Puerto Montt a predicar para acá, entregué Temuco, por allá tenía 12 lugares en Temuco, los entregué y me vine acá por obediencia, porque el obispo de ese tiempo me dijo, ya deja todo acá, nomás entrega solo a este varón y anda a Puerto Montt. Y llegué a Puerto Montt, ¿cierto? A Coihuín, la casa donde vive mi hermana Lorena ahora. Ahí llegué, a ese lugar llegué a pastorear. Amén. Me venía con la pura plata del bus. Y gracias al Señor, yo doy gracias al hermano Oscar, pero no por todas las gracias. Aquí estamos delante del Señor. Doy gracias al Oscar porque me recibe en su casa, pero no doy gracias porque no me avisaba cuando hacía. Sí, a las 5 de la mañana ni lo sentía cuando hacía. Por eso no te doy gracias. Entonces, hermano, doy gracias a los hermanos que en ese tiempo me daban de comer, y me iba. A veces iba en el bus y iba con hambre. Porque a veces, primero venía por el puro día, día domingo, ¿cierto? Y bueno, no tenía, hermano, para comprarme un sándwich, no son ni una cosa. Un día subí un matrimonio así como la Cote y el hermano Eri, con una guaguita, como el Bernardito, la guaguita del Bernardito. Se sentaron delante del bus y yo ahí en Osorno me sonaba la tripa. Como las 9 de la noche serían ya. Y esta chica abre un maletín, hermano, y saca un paquete con cecina. Oh, pasó todo el bus. Y una marraqueta. Y hace un sándwich y se lo pasa. Y yo dije, pero ¿cómo pueden comer arriba del bus? No puede ser. Y iba a reclamar. Es que yo tenía hambre. ¿Entiende? Bueno, hasta que llegó el día en que en Futrono, en la iglesia, hubo un avivamiento grande. Predicó el hermano Daniel, mi nieto, 14 años, y el Señor lo usó, pero grandemente. Tanto así que estaba toda la iglesia tomada del Señor. Este testimonio lo he dicho antes, así que algunos lo saben. Y yo cuando la iglesia se toma del Señor, yo no me pongo a danzar junto con los hermanos, yo ando mirando, a ver si hay que poner las manos, si hay que ungir, que no vaya a entrar ahí, que se puede robar. ¿Se acuerdan que la otra vez se robaron 80 lucas acá? Alguien tiene que estar mirando eso. Y yo como pastor tengo que ver eso. Pero esos días los vi a todos tomados, fui, cerré las puertas de la iglesia, le puse una tranca por dentro y me puse a alabar al Señor. Y cuando veo esa luz así, igual que esta, así grande acá, a ojos cerrados, sí, se ve con los ojos cerrados. Y le digo, Señor, te voy a pedir algo que nunca pienso que nadie te ha pedido, pensaba yo, porque fui enseñado a pedir solamente cosas espirituales. Pero te pido, Señor, dame dinero, le dije. Quiero dinero. Y me puse a llorar, le lloré al Señor. Señor, para poder llegar a predicar lejos, para llevar tu palabra, para mandar predicadores, y para no aperrar, Señor, le dije, no quiero aperrar más. Dije, para comprar, para comer. ¿Sabe qué? Desde esa fecha, que hacen más o menos unos 20 años atrás, el Señor comenzó a bendecir. No me saqué la boyagón, ni la lotería, nada. El Señor comenzó a mandar. Me entregó un diezmo una señora que ni sabía que era cristiana. Y esa vez la hermana Rosa había hablado conmigo, me había pedido 60.000 pesos porque quería quitar su casa. Tenía una deuda de su casa. 70 eran. Y yo decía, ¿de dónde le saco? Ella me hablaba de la ofrenda. Estaba afligida la hermana. Y cuando fui a buscar al hijo de un pastor que estuvo acá, de Marcelo Pavé, Benjamín el mayor, tenía 13 años chiquitito, y a veranear a mi casa, vamos caminando y sale la señora agente del Turbús, me dice, Pastor René, y va corriendo y lleva un sobre largo en la mano. Esto es suyo, me dijo. Ah, le dije, llegó una encomienda. No, me dijo, mi diezmo. Y eso, dije yo ni sabía porque apariencia cristiana no tenía. Oremos, no, es que no quiero que mi esposo se dé cuenta que estoy entregando diezmo. Me dijo, después oramos cuando él se vaya. Ya, ok. Y se volvió corriendo. No guardé.
Y fui para la casa. Mi esposa le dio desayuno al niño. Ven, Kena, le dije, ven, Kenita. Entramos al dormitorio, mira, le dije. Y eso, un diezmo de la señora Mireya. Y eso, me dijo, ¿qué evangélica? No tengo idea, le dije yo. Abrir sobre, hermano, 120.000 pesos. Hace 20 años atrás. Si es plata ahora, imagínense. Y lo primero que me dice la hermana Kena, ahí están los 70 para la hermana. Sí, le dije yo, los 70 para la hermana y lo demás. ¿Cierto? El diezmo que lo mandaba para Santiago y lo demás. Y empezó, hermana, empezó el Señor a enviar de donde no había. ¿Se da cuenta? Y así fue. Pero jamás, y ya hablo delante de Dios, jamás he pedido el diezmo. Ni lo voy a hacer tampoco, porque eso es de Dios. Dios lo envía y Dios toca los corazones. Y Dios bendice, pues. Porque el que entrega su diezmo, Dios lo bendice. Y cuando saben y no entregan, empiezan a andar así, afligidos. Y no estoy diciendo yo, es palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, aleluya, si usted le pide al Señor, por eso le digo, Dios da el don de que tengas plata. ¿Se da cuenta? Después pasó el tiempo, Dios me dio un autito, un Nissan, ya iba para la casa, no tenía para qué andar corriendo a las 7 de la tarde en el bus, sino que ya iba como a las 10, 9, salía de aquí para la casa. 12 de la noche, Osorno, el servicentro, pasé a servirme algo que tenía hambre y empiezo a mirar lo más barato. Y de repente digo, ¿por qué estoy buscando barato siendo con plata? ¡Ah! Andaba con 50.000 pesos en los bolsillos. Me di vuelta una chorrillana para el pobre guacho. La puse, Señor, gracias, y me pongo a llorar. Al final comí llorando porque me acordé cómo anduve aperrando y ahora andaba en abundancia. Tú también vas a estar en abundancia. Tú también cuando cumplas con el Señor. Porque Dios honra a los que le honran. Es palabra de Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Y amar es dar, hermanos, en el Señor. Amar es dar. Querer es para mí, yo te quiero. Pero si yo te amo, yo te doy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ¿o no?, a su Hijo unigénito. Amar es dar. Cuando ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Pero esta palabra hay que hacerla. Esta es la enseñanza. Este es el libro de Deuteronomio, hermanos, donde está la base del Hijo de Dios. Amén. Amén. Se cerró el libro. Amén. Eso es, hasta ahí nomás. Hermanos en el Señor, lo que les quería decir. Guarde el mandamiento. Crea que Jesús es uno. Pero también ámelo con todo su corazón y con toda su fuerza. Amén. No ame el oro ni la plata, porque eso es de Dios. No ame el billete, no lo ame. Y cuando tenga que diezmar, hágalo con alegría. Pero no lo haga mudo. Dígale, Señor, aquí está mi diezmo. De lo que tú me diste, Señor. De lo que tú me diste. Nunca diga usted, Señor, es que gano muy poco. Porque la Biblia dice que había una viuda que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y hacer una tortilla y se le iba a comer ella y su hijo y no tenía más y iba a morir de hambre. Y el profeta de Dios le dijo, sí, pero hazme a mí primero una pequeña. No le dijo no me alcanza. Le hizo la tortilla pequeña y el Señor le multiplicó la harina y el aceite por siempre. ¿Cuántos creen esto? Cumple con el Señor. Hazlo con el Señor. Hazlo. Y no estoy haciéndome propaganda para la plata para mí. Lejos sea. Yo creo en lo que dice la palabra. Mientras tenga para vestirme, comer,
lo que necesito es suficiente. Ahora como hoy por repente necesito más porque hay que ayudar a algunos hermanos. Y no solamente a los hermanos, hay que ayudar a quien pide ayuda. Porque dice la palabra que el que pide, y el que te pida, dale. No hay que le dé una patada, no, dale lo que necesita. Amén. A ver, todos juntos. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y toda tu alma. Amén. ¿Cuántos comprendieron la palabra? Yo pienso que sí, porque me fue el pasito. Amén. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón, que se las mostrara y se las enseñara a ustedes, para que sean prosperados. Aquí en la iglesia hay gente que lleva años, y mis ojos han visto cómo han sido prosperados, porque Dios los ha prosperado. He llegado a pensar en mi corazón, y pidiendo perdón al Señor, y creo que no estoy equivocado, cuando la unción está en el hombre que está por delante, esa unción se reparte, así como se repartía Abraham la unción con Lot. La bendición se reparte. La bendición se reparte. Usted júntese con los espirituales y va a ser un espiritual. Siga el ejemplo de aquellos que cumplen con el Señor y no va a ir mal. Amén. Puesto en pie, por favor. Este otro domingo predican los evangelistas, ¿ya? ¿Por qué cree usted que cuando se tocan las canciones hebreas aquí todo el pueblo danza? Porque somos israelitas, porque somos hebreos, en el nombre de Jesús. Hermanos en el Señor, antes que se me distraigan, ya lo vamos a ir ya. Les quiero decir algo, en el nombre de Jesús. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga, como dice su palabra? Venga aquí adelante y haga un pacto con Dios. El que va a venir o la que va a venir es porque va a hacer el pacto con Dios. El que se quede ahí, está bien, que Dios los bendiga. Pero yo le digo, si yo estuviera en la banca, yo vendría corriendo acá adelante a hacer un pacto con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios